También los niños pueden pasar a la parte de arriba, ¿verdad? Tienen su ministerio allá. No lo van a entretener, les van a enseñar la palabra de Dios. Así que invitamos a todos los niños que pasen arriba. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza que hemos podido cantar, ¿verdad? Adorar al Señor. Creo que podemos encender las luces porque si no, se duermen ustedes, ¿verdad? Escuchan allí, se arrullan un poquito, les da sueñito, ya está frío. Bueno, hoy todavía seguimos teniendo cristianas de azúcar, ¿cierto? Que el agua los derrite. Pero también sabemos que hay gente que está pasando por enfermedad, por situaciones y se excusaron, dijeron, bueno, no podemos ir. Bueno, entendemos la situación, lo uno y lo otro. Pero aquí estamos, gracias al Señor, podemos alabarle, podemos escuchar una palabra. Lo importante es que tengamos un corazón dispuesto, oídos dispuestos a escucharle su palabra. Eso es lo que nos convoca esta mañana. Así que es posible que usted diga, pero me tocó ese mensaje a mí. Bueno, quizás sea para usted, ¿cierto? O quizás sea para otra persona que usted quiera aconsejar, direccionar en el camino y decirle algo de lo que hoy va a aprender. Esta mañana traigo un mensaje que he titulado Andar en el Espíritu. Así lo he titulado porque así dice la Biblia, ¿cierto? Andar en el Espíritu. Y fíjense ustedes que en la siguiente diapositiva dice la Escritura, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cierto? Ese es el mensaje. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, yo tengo algunas experiencias para contarles. Los que me conocen un poquito saben que desde que nací, desde niño, nací en una iglesia cristiana, escuchando a pastores, el sermón, ¿verdad? La escuela bíblica dominical, en las clases, bueno, todo esto es cierto, muy importante. Y uno escucha diferentes tipos de prédicas y de sermones. Y muchas veces yo me quedaba un poco absorto escuchando a algunos pastores, te digo que están equivocados, pero sí me quedaba muy extrañado, hablando de andar en el Espíritu, de ser espirituales, ¿cierto? Y yo decía dentro de mí, ¿yo cuándo voy a lograr eso? Todo lo que ese pastor dice, andar en el Espíritu y así como él habla y todo eso, yo creo que yo nunca voy a lograr eso. Eso es lo que yo pensaba dentro de mí, ¿cierto? Ya fui creciendo un poquito, fui madurando un poquito, solamente un poquito, leyendo, aprendiendo algunas cosas. Y seguí escuchando a otro tipo de pastores con ese tipo de prédicas. Y yo decía dentro de mí, aparte de que cuándo voy a lograr eso, ese hombre tan espiritual que me está predicando es un extraterrestre. No lo conozco. ¿De quién me está hablando? De andar en el Espíritu. Entonces, era mi lucha interna hablando de una persona que camina en el Espíritu, el hombre espiritual, ¿cierto? Decía, pero para llegar a ese nivel, no, yo creo que tengo que volver a nacer, ¿cierto? No soy como ese pastor, no soy como ese líder, así como habla y con voz de trueno y toda la gente me dice, uy, me habló Dios, ¿cierto? Así que venía esa lucha a mi corazón. Pero también sé, en el camino, que durante la vida cristiana hay una tensión. Es como una cuerda que se tensa, ¿cierto? Como dijo Pablo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y hemos caminado en esa cuerda, hemos caminado en esa tensión, en eso que se estira, ¿verdad? Que parece que se fuera a reventar. Que queremos
agradar a Dios, que queremos obedecer a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero terminamos haciendo otra cosa. Y entonces seguramente usted se levanta en la mañana orando, haciendo su devocional con las mejores intenciones, con un corazón para el Señor, diciendo, bueno Dios, yo quiero hacer lo mejor para ti. Pero después de que termina su devocional, su esposo o su esposa le habla y usted ya explota haciendo... Y bueno, todo eso tan espiritual en que quedó. Porque es que a veces dejamos lo espiritual para los domingos a las 10:30 de la mañana. Somos muy lindos, ¿cierto? Hasta ahora, miren, ustedes, ¿no? Los veo ustedes bañaditos, huelen rico. Todos ustedes tienen cara de ángeles hoy. Díganle que está en la tienes una cara de ángel, una cosa. Ay, no, eres un angelito, mira. Ustedes se ven que parece que nunca se enojaron. Los domingos se ven así, se ven muy tiernos, se ven muy lindos. Ahora, no sé en semana, ¿cierto? No sé en otros momentos. No sé en qué otro lugar. En estos días le compartí un reel a mi esposa, ¿cierto? El reel decía, estaba un señor en el carro con su cinturón de seguridad, ¿cierto? Parece que había tenido un altercado con otro carro. Entonces el titular decía, bueno, 5 minutos después de haber hecho mi devocional, y se quitó el cinturón de seguridad. Entonces ya iba pues 5 minutos después de hacer el devocional, ¿cierto? Entonces se pregunta uno, ¿qué quiso decir Pablo con andar en el Espíritu? ¿Será que Pablo era muy tiernito? Ay, no, Pablo tan tiernito, ¿cierto? Como todo lindo, todo especial, todo... No, pues ese no es el Pablo que uno ve en la Biblia, ¿cierto? Veo un Pablo, no enojón, pero sí recio. Sí un Pablo fuerte, un Pablo, digamos, que de convicciones seguras. Lo mismo que a Jesús. Aunque en The Chosen se acerca mucho al texto bíblico, trata de acercarse al texto bíblico, por supuesto se ve un Jesús amoroso, pero también un Jesús que tiene sus posturas muy radicales en ciertos momentos y también se le alcanzó a ver enojado. Así que andar en el Espíritu, ¿qué es? Cantar en la iglesia, orar en la iglesia, decir voy a hacer mi devocional, y cuando vamos a hacer el devocional en la casa colocamos una carita de ay, como dirá la gente, ay, tan lindos que son, ¿cierto? Pero la pregunta es si todo el tiempo estamos caminando en el Espíritu o qué significa realmente esa parte. Así que hoy vamos a explorar cómo navegar en esa tensión entre que soy espiritual, no soy espiritual, esto es espiritual o no lo es, cómo es la cosa, y no con nuestras propias fuerzas, sino a través de un poder divino que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y viene una pregunta, esta es la pregunta central que yo quiero hacer esta mañana. ¿Qué implica bíblicamente vivir la vida cristiana en el Espíritu y cuáles son los pasos concretos para lograrlo? O, ¿qué implica bíblicamente? Porque hoy, por redes sociales, andar en el Espíritu es muchas cosas que uno también las ve y dice, uy, ¿cómo eso es andar en el Espíritu? No, yo cuando voy a llegar allí, dirán algunos, ¿cierto? Para andar en el Espíritu me tocaría, quién sabe, volver a nacer, hacer un plan, pero no volver a nacer en el Espíritu, no volver a nacer en la carne. Uno dice, no, pero es que yo, todo eso que dicen, realmente no. Así que hoy en redes sociales escuchamos mucho de andar en el Espíritu, de estar en el Espíritu, de ver en el Espíritu, de escuchar en el Espíritu, y eso suena espectacular, fantabuloso. ¿Pero qué es eso? Bíblicamente hablando, ¿a qué se refiere? ¿Qué les parece que si estamos hablando del Espíritu, oramos para que el Espíritu nos hable? ¿Les parece? Porque yo no quiero hablar hoy ni desde mi ego, ni desde mi conocimiento, sino que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Amén. Cierra sus ojos y oramos. Señor Jesús, esta mañana, Padre, rogamos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de este tiempo. Que sea tu palabra hablando a nuestra vida, Señor. Corrigiendo lo que tenga que corregir, enseñando, ministrando, llenándonos de ti, Señor. Habla tú, no yo.
Santo Espíritu Santo hablando a nuestra necesidad, a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestra razón, pero también a nuestro espíritu. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denles aplausos al Señor. Espero que haya orado también para que mi voz no falte, no mi fe, pero mi voz no falte, ¿cierto? En esta mañana. Bueno, dicho eso, entonces tenemos algunas preguntas. Vamos a esta. ¿Qué significa realmente caminar en el Espíritu? ¿Cierto? Esa es una de las preguntas que queremos empezar a desglosar y a desarrollar esta mañana. Y tengo, bueno, el texto base ya lo leímos, Gálatas 5:16, y hay una palabra aquí que es la palabra andar, que viene del griego peripateo. Y peripateo, quien lo escribe Pablo en este caso, no está dando la idea de un paseo, no está dando la idea de andar o caminar por caminar, no. Peripateo me habla de conducir, me habla de conducta, me habla de vivir de acuerdo con, me habla de comportamiento. Esa era la idea que tenía Pablo cuando dijo andar en el Espíritu. Y como me está hablando precisamente, ¿cierto?, esta palabra tan especial, andar, no me está hablando de las emociones o de algo místico. Quiero hacer claridad allí porque Pablo fue claro. Yo estuve leyendo la introducción de los Gálatas, quiénes eran los Gálatas. Y los Gálatas eran un pueblo de origen pagano, por supuesto, donde confundieron el mensaje de libertad en Cristo con libertinaje. Y entonces Pablo tiene que decir, no se habla no es por allá, vamos a hablar de la libertad en Cristo como es. No es que anden como quieran, no, anden en el Espíritu, no es dando vueltas así como ustedes lo están haciendo. Y entonces, precisamente, también les dice, pero andar en el Espíritu no se trata simplemente de sentir emociones intensas. Porque hay gente que viene a los cultos, viene a los servicios y dice, uy, yo sentí algo, en el Espíritu. ¿Lo sentiste? Sí, yo lo sentí. Y entonces cuando no se siente, no estuvo Dios, tal vez algo como aburrido, Dios estaba bravo, algo pasó. Pero está hablando de su emoción, del misticismo, y eso tiene que ver con el éxtasis. Y Pablo es claro en decir, no estén buscando experiencias aisladas, de esas experiencias extáticas aisladas. Hay una experiencia con Dios todo el tiempo, pero hay quienes buscan y creen que andar en el Espíritu es andar en la experiencia, ¿verdad? En la emoción intensa, y la Biblia, por supuesto, nos corrige en ese sentido. Eso no es andar en el Espíritu. Porque usted se puede emocionar mucho aquí. Y está bien, no hay nada de malo con las emociones. Dios nos dio las emociones para adorarle también. Pues queremos gritar, silbar, porque esa es la emoción que sentimos. Está bien. Pero no vamos a confundir eso con decir que eso es caminar en el Espíritu. Eso es emocional. Eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo místico precisamente. Así que estas emociones pueden ocurrir, por supuesto, pero aquí está hablando de algo más profundo y más constante. ¿De qué está hablando? Está hablando de una alineación consciente y voluntaria de nuestra vida a la voluntad de Dios. Es decir, caminar en el Espíritu es que yo me alineo conscientemente a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que camino en el Espíritu porque salto los domingos, grito y bailo. En la iglesia está bien, pero mi vida es un desastre. Mi vida no da testimonio. Mi vida no edifica a nadie. Mi vida no es honrosa. Por supuesto que eso no es andar en el Espíritu. Eso es andar en las emociones.
No, aquí yo sentí que Dios me dijo tal. Yo respeto con él, yo sentí que Dios me dijo, pero si es un sentir. Ahora, fíjense que nosotros casi siempre preguntamos al final del culto, ¿y cómo te sentiste? En vez de preguntar, ¿qué aprendiste? Porque apelamos siempre a la emoción, ¿cierto? Y eso es importante entonces que lo tengamos en cuenta. Miren lo siguiente. Vamos a ver, vamos, por aquí tenemos. Bueno, por aquí tengo entonces. Ustedes tienen buena imaginación. Esto es el timón de un carro, ¿cierto? Se parece. Usen la imaginación, de un BMW, miren los botones y todas las cosas, bonito, ¿no? Chévere, se ve bueno, listo. Y entonces vamos a decir, yo hablé de que andar era conducir, ¿cierto? Precisamente. Y a veces, hablando de un timón, ¿cierto? Que es el que sirve para el carro, pues esto habla de conducir. Miren lo siguiente. Voy a invitar a Linda que venga acá, venga acá. Eso, bien linda. Y venga también. Vale. Eso, venga. Bueno. Muy bien. Entonces vamos a decir que el timón representa la dirección de nuestra vida, ¿cierto? Y con respeto, vamos a dar este ejemplo, vamos a decir que Linda representa la carne y Aleja el espíritu. La cara de espíritu puede ser impresionante. Entonces, bueno, va ahí la carne, ¿cierto? Y entonces, cuando la carne, y la carne me refiero no al cuerpo específicamente y literalmente, porque algunos quieren castigar la carne haciéndose azotes, caminando de rodillas, bueno, muchas cosas, porque dicen, no, que aquí queda obligar la carne. No, cuando la Biblia habla de la carne, habla de nuestra naturaleza pecaminosa, esa tendencia egoísta a pecar. Esa es la carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque algunos piensan que el cuerpo es malo. Entonces tendría que decirle que malo es Dios, porque Dios creó tu cuerpo y el mío, ¿o no? Entonces Dios se equivocó porque te dio un cuerpo malo. Imagínate, Dios tan malo que te puso espíritu y cuerpo, espíritu y carne, pero te puso a luchar todo el tiempo entre tu espíritu y tu carne. No, por eso habla de nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque esta carne se somete al espíritu, precisamente. Pero bueno, vamos a colocar ahí. Ella tiene el timón. Y entonces, como tiene el timón de nuestra vida, ¿cómo hace un timón uno? Eso, dulce, ¿cierto? Ahí vamos así. Nos lleva, pero que usted vaya caminando por donde usted quiera, manejando. Eso, métase por las sillas que quiera, vaya donde quiera, haga lo que quiera, porque usted es la carne. Usted hace lo que usted quiera, como quiera, si quiere va al frente y vuelve, como quiera, no hay problema. Ahí está, mire, la carne se mete por aquí un poquito también, de rebelde, ¿cierto? Y hace lo que quiere y vuelve. Mire la carne, ¿cierto? Ella conduce según los deseos que ella tiene. Pero entonces, si nosotros le pasamos el timón al espíritu, ¿cierto? Y entonces el espíritu es obediente a la voz del Señor. Y la voz del Señor te dice, conduce hasta donde está Jennifer. Ve y conduce, maneja, mueve tu timón. Eso, ve. Vas y la saludas. Eso, mire el espíritu dócil, suave. Maneja bien, nos lleva despacio. Y hace caso, es obediente. Porque la vida que representa este timón está conducida por el Espíritu. Un aplauso para ellas dos. Muy bien. Espíritu Dios Entonces, fíjense ustedes que cuando la carne lleva el timón, nos lleva hacia los abismos del pecado, porque eso es lo que quiere. Pecar. ¿Y qué es pecar? Ya la pastora nos ha explicado cientos de veces. Estar en contra de la voluntad de Dios. Es decir, hacer mi voluntad
y no la de Dios. Eso es andar en la carne. Así como ustedes veían allí a Linda con el timón, bueno, hacía lo que ella quería porque le gusta el pecado. Quiere pecar, ¿verdad? Pero caminar en el Espíritu es entregarle conscientemente el timón al Espíritu Santo, confiando que Él guíe nuestra vida. Es decir, yo quiero hacer eso, y puede que sean cosas buenas, no todo es malo, no todo es pecado, pero no le hemos preguntado al Espíritu si es lo que Él quiere que hagamos. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Es posible que queramos y tengamos la iniciativa de comprarnos una moto. Esto es bueno, eso no es pecado. Pero no sé si nos hemos arrodillado y le hemos preguntado al Espíritu: Espíritu, guía esta decisión, aunque es lo que yo pienso y quiero y creo necesitar, pero no sé si es del Espíritu. Eso es entregarle el timón al Espíritu y decirle: bueno, aquí está, Señor. Quien es guiado por el timón del Espíritu guía sus finanzas también. Sus finanzas, como nos decía Tefi con mucha emoción y un lindo testimonio, le pertenecen al Señor. No le pertenece el 10%, le pertenece todo. Simplemente le devolvemos un 10%. Eso es andar y caminar en el Espíritu, precisamente. Y eso me sirve para hablar de que caminar en el Espíritu es vivir una relación activa y dependiente de Dios. Dependo de Dios, dependo del Señor para moverme a la derecha o moverme a la izquierda, pero en eso estoy todo el tiempo. Por eso dice, cuando lo vamos a leer, pero en Juan dice: Él os guiará a toda la verdad. Es decir, caminar en el Espíritu es una vida de obediencia a Dios. Entonces no confundamos caminar en el Espíritu con emocionarnos mucho si no estamos obedientes en el Señor. Eso no es caminar en el Espíritu. Pero entonces viene la segunda pregunta, ¿cierto? Ahora sí viene esta pregunta de esta. ¿Cómo podemos lograr caminar en el Espíritu? Bueno, pastor, pero eso yo ya lo he escuchado y suena bonito y suena muy espiritual. Pero ¿cómo lo hacemos realidad en nuestra vida? Explíqueme eso. Yo no quiero seguir en esa tensión con el pecado, con la carne. Yo quiero es caminar precisamente en el Espíritu. Y bueno, la Escritura nos da pautas muy claras. Yo me he tomado el trabajo no de colocar pasos, porque yo creo que la Biblia no es un paso a paso necesariamente como que instrucciona, pero sí algunos tipos de acciones que yo quiero compartir con ustedes. Y allí lo coloqué como acción número 1. Rendición consciente y continua, lo que la Biblia habla de crucificar la carne, ¿cierto? Crucificar la carne. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿cierto? ¿Qué es eso de crucificar la carne? Eso suena muy evangélico. Oh, crucifique la carne, usted está muy carnal. Oye, carnal. Bueno, pero allí no lo explica, ¿cierto? Precisamente dice, es una rendición consciente y continua. Rendirse no es fácil, porque rendirse implica despojarse del ego, del orgullo. Eso es rendirse. Es decir, bueno, Dios, tú sabes más que yo. Yo creí que era así, pero no era así. Yo pensé que era por esta senda y era por esta de acá. Así que rendirse significa haber luchado mucho y al final decir, no, me rindo.
No, de verdad que no puedo más. Por eso dice una rendición consciente y continua. Ahora, no es algo que Dios hace por nosotros sin nuestra participación. Es decir, porque algunos oran, Señor, crucifica mi carne. No va a crucificar tu carne, ni la mía. Es una decisión personal que yo tomo o debo tomar todos los días. Y decirle, bueno, Señor, pues de verdad que conscientemente quiero que tomes el control de mi vida en esta oportunidad. ¿Por qué digo eso? Porque la crucifixión para Jesús fue un acto decisivo. Él decidió eso. ¿Ustedes recuerdan cuando lo iban a arrestar? Que se interpusieron y no, vamos a dejar arrestar. No. Tranquilos. Esto es necesario que pase. La crucifixión es necesaria para nosotros. Así que cada día al despertar debemos tomar la decisión consciente de rendir nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros deseos al Señor. Eso es caminar en el Espíritu. Hay algunos todavía que siguen un poquito confundidos con caminar en el Espíritu. Y ahorita cantábamos, yo les estaba dando mucho cuidado a la letra de las canciones. Cantábamos una bautizados en fuego. La Biblia habla del bautismo del Espíritu, pero Pablo es claro infinidad de veces, hablando que el bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu es cuando recibes al Señor en la verdadera conversión. Recibes al Espíritu. Eso es ser bautizado en el Espíritu. Eso es ser bautizado. Pero ¿se puede derivar unas manifestaciones del Señor más adelante? Claro que sí. Puede que el Señor te use para hacer milagros. Puede que el Señor te use para hablar en lenguas. Puede que el Señor te use para profetizar. Claro. Pero no me diga que bautizado en fuego en el Espíritu. Usted ya entonces está levitando. Mire, nos confundimos mucho. El hablar en lenguas es un don, pero retener la lengua es un fruto. ¿Sí o no? Entonces algunos hablan en lenguas. Voy a decirlo aquí con respeto, ¿cierto? Pero sí hablan en lenguas, está bien. Yo creo en el don de lenguas. Creo que el Señor se manifiesta a través del don de lenguas todavía. Pero no retiene la lengua que tiene. Y hablan del prójimo. Entonces miren la confusión que tenemos de ser espirituales, de caminar en el Espíritu. Yo estudié en un colegio cristiano, aparte de todo, casi que me muestro mejor dicho. Y tenía una compañera, bueno, una compañera capaz de 2 años enamorado de ella, ¿no? Marcelita. Marcela. Bueno, yo no, todos estábamos enamorados de Marcela, ¿cierto? O sea, la inalcanzable del salón, ¿recuerdan? Esa era Marcela. Y entonces, con Marcelita, cristiana, ¿cierto? Del Señor. Yo recuerdo que hacíamos el devocional y ella con 40, que éramos ahí, que no todos eran cristianos, por supuesto, empezaba a hablar en lenguas. Y Marcelita, no hablaba con ella en el descanso y hablaba de Dios y todo eso. Marcelita fue creciendo y ya después Marcelita lo invitaba a uno a rumbear, lo invitaba a uno a la discoteca, lo invitaba a uno a todo lado. Marcelita después en el descanso hablaba con unas palabrotas, pero en la primera hora del devocional hablaba en lenguas. Así, bueno, Marcelita no me cuadra. Bueno, ya no dejó de gustar Marcelita, ¿cierto? Ojalá Marcelita no esté viendo este video. Te quiero mucho, Marcelita. Bueno, fíjense eso. Entonces, es decir, Señor, hoy elijo no seguir mis impulsos egoístas, sino seguir la guía del Espíritu. Ayúdame a morir a mi orgullo. Eso es precisamente andar en el Espíritu. Pero también hay un paso, una acción 2 más bien.
Y es una alimentación espiritual y constante, que es ocuparse del Espíritu. Ocuparse del Espíritu. Yo quiero leer Romanos. Si usted quiere leerlo conmigo, Romanos capítulo 8, es muy interesante, del 5 al 6, porque Romanos 8 me habla de vivir en el Espíritu. Y el versículo 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la pregunta es: ¿de qué nos estamos ocupando? Y algunos dirán: no, porque yo no pienso nada malo nunca en el día, yo no pienso hacerle daño a nadie, ni robarle la mujer al prójimo, ni robarme gallinas, yo nunca pienso en eso. Muy espiritual. Bueno, pero de pronto piensas en el recibo que no has pagado, porque eso es ocuparse en las cosas de la carne. Ahora, no pensar en el recibo, preocuparte por el recibo que no has pagado. Eso sería ocuparse en las cosas de la carne. Miren, todos hemos pasado por preocupaciones en las que usted quiera hacer. ¿Y qué decir de las financieras? Que uno dice, está como dura. Ayer fui a comprar algo que necesitaba para la guitarra y le pregunté a la señora: ¿cómo va el negocio? Muy mal, casi se pone a llorar esa señora y tenía la hijita. Y yo: no, le cuento algo, he pensado 3 veces vender este negocio. Ay, no. Bueno, ¿y qué ha pasado? Y me empezó a contar un poquito sobre los meses anteriores, enero, febrero, marzo. Digo, terrible esta situación. Pero su cara, su expresión era de angustia, de preocupación, mejor dicho, de una persona que no ha podido dormir, precisamente ocupada en la cama. Ahora, nosotros tenemos esta revelación. ¿La que estoy diciendo yo? No, las Sagradas Escrituras, que es la máxima revelación en Cristo, por supuesto. Y se supone que nosotros debemos, como dijo Pablo, andar en el Espíritu, que significa ocuparse del Espíritu. Algunos se acuestan tranquilos, estoy cansado, pero se levantan diciendo: ¿yo qué voy a hacer hoy? Bueno, Dios mío, y ahorita mañana en esta hora no hay esta llamada, y ven el celular y ese poco de cosas, cobros, pagos para ser ocupados en la cama. Todos los que tenemos un emprendimiento, una organización, una empresa, hemos pasado por altos y bajos. ¿Es así o no? Sí. Estaba pasando por un bajo del instituto, muy bajo. No sé si le ha pasado a usted que hay momentos, puede ser en la vida personal, como dijo Tefi, esta semana no había pasado nada. Hay momentos que no pasa nada. Usted abre el negocio y ¿qué pasó? Nada. Y entonces, bueno, el instituto estaba así. ¿Qué pasaba? Nada. Usted, bueno, pues claro, empieza un poquito como ese vacío, ¿no? Porque, Dios mío, como dijo Tefi, uy, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? Y en un devocional estaba yo allí, ocupándome del Espíritu, porque yo me ocupé de la carne, de lo que hay que hacer, hice, llamé por aquí, volteé, y eso no pasó nada. Y me ocupé del Espíritu, hagamos el devocional sin carreras, sin afanes. Empecé a hacer el devocional y empecé a leer, a orar, a hablar con Dios. Y empecé, yo no voy a decir Dios me habló, ¿cierto? Pero empecé a escuchar una voz que me dictaba un correo electrónico. Fue Dios. Si no quiere, un correo, escribe este correo electrónico. Incluso hasta con el asunto. Pero yo no copié nada, yo era así.
Ahora no van a poner esa cara en el devocional para que Dios les hable. Ay, hay que hacer la cara así, pues no, aquí. La cara que usted quiera puede hacer. Y yo era así. Y escuché, asunto, cordial saludo. Y todo, palabra por palabra, empecé a escuchar. Bueno, eso fue un devocional largo ese día. Y bueno, ya la mañana fue avanzando un poquito. Ustedes conocen las esposas que lo tienen agendado, ¿cierto? Como hasta el año 2030. Bueno, y hay que hacer esto, hay que hacer esto. Prácticamente hay esposas así, ¿cierto? De pronto de otro mundo, pero hay esposas así. Y entonces cuando mi esposa me habló, yo, pues ya está agendado todo el día, no pude escribir nada, ¿cierto? Fuimos, vinimos, volteamos, compramos, hicimos, ya, ahorita sí. Entonces yo dije, voy a ir al computador y voy a escribir ese correo. Y me acordé, no, yo no tengo tan buena memoria, pero me acordé palabra por palabra del correo. Y lo escribí. De pronto llego a lo final, y dije, ay, me faltó algo arriba, me fui para arriba. Edité el correo. Y bueno, vamos a mandar este correo. Y yo envié el correo a unas personas. Y empezaron a escribir. Me interesa. Llamen, reunamos a escribir. Yo quiero. Agendar citas, como dijo Teófilo también. Y en esas citas, entonces la gente dijo, yo quiero entrar. Y empezaron a matricularse. Ocuparse del espíritu. ¿En qué estás ocupando tu mente? Tus fuerzas. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Porque ocuparse de la carne, pues es lo que hacemos cotidianamente, ¿cierto? En la preocupación, en la angustia, en lo malo, en todo lo que va a pasar de manera desastrosa. Entonces, que si yo no hago esto, se acaba, se cierra, me demanda, quiebro, quedo endeudado, todo lo peor, eso es ocuparse de la carne. Pero ocuparse del espíritu, por eso dijo Pablo en Romanos, ocuparse del espíritu es vida y paz. Quienes se ocupan entonces de la carne no tienen ni vida ni paz, porque están ocupados todo el tiempo precisamente en la carne. En ese orden de ideas, fíjense ustedes, viene una pregunta y es, ¿cómo nos ocupamos del espíritu, pastor? Bueno, ya he puesto el ejemplo. Primero, oración. Pero es que también a veces hacemos oración desde la carne, preocupados. Bueno, vamos a orar. Señor, más preocupados. Y salimos más preocupados. Mejor dicho, más carnales, ¿cierto? Meditación en la palabra. Ya lo puse en el ejemplo también del devocional. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Precisamente. Y una que quiero resaltar. Comunión con los santos. ¿Qué es comunión con los santos? No con San Gabriel, no, con los santos, con nosotros, la iglesia. Porque tú te encuentras al hermano y le preguntas, ¿cómo estás? Bueno, hay varios tipos de respuestas. La hipócrita, ¿cierto? La del payaso que dice, ay, muy bien. Eso mejor dicho, bendecido, en victoria. Bueno, pues ese es hipócrita, ese dice así, pues bueno, déjame. Pero hay otros que sí dicen, suave la cosa, tremendo. Llega tu hermano y dice, no, vamos a hablar por eso. Vamos a pedirle al Señor. De pronto te da una idea, de pronto te da una estrategia, de pronto te dice algo, de pronto algo pasa, ¿cierto? Porque para eso es la iglesia, para apoyarnos precisamente. Y hay una tercera opción que quiero compartir con ustedes esta mañana también. Y es obediencia deliberada y sensible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que la Biblia habla de andar tan bien por el Espíritu? Es decir, voluntariamente voy a obedecer al Señor, no por obligación, no por presión, no porque el pastor me dijo, no porque la pastora me dijo, no porque la iglesia me dijo. No. Voluntariamente yo voy a obedecer al Señor. Porque yo necesito empezar a caminar en el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:25, concluye de la siguiente manera. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Por eso he puesto yo, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar por el Espíritu? Santiago dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oír. Y yo sé que es fácil ser oidor y no hacedor, eso es lo más fácil. Y yo sé que de aquí a las 5 usted esté muy preocupado otra vez por todos los problemas que tiene. Se le olvidó esto que hablamos hoy. O de pronto en el almuerzo lo llame y usted diga, ay, verdad que yo debía esto. Y entonces vuelve otra vez, no andar tan bien por el Espíritu, sino andar tan bien por la carne. Pero andar en el Espíritu es precisamente eso, ser hacedor de la palabra. ¿Por qué dice andar por el Espíritu? Porque andar significa dar pasos. Hay personas que quieren correr, pero no han aprendido ni siquiera a gatear. Y dar pasos en el Espíritu significa, bueno, hoy voy a orar. Hoy voy a leer la Biblia. Hoy voy a congregar. Hoy voy a obedecerle al Señor. Y son pasos de fe, pero que se dan, como dice, en el Espíritu. Está en el Espíritu. Eso es caminar en el Espíritu. A mí no me diga que caminar en el Espíritu, que usted bota fuego por la boca, que usted me hemos dicho, y su vida es un desastre. Su vida no da testimonio. Eso es otra cosa. Andar en el Espíritu. Mire, cuando yo tenía esa confusión en mi cabeza de niño, de adolescente, esa frustración, más adelante tuve que revisar la vida de Jesús. Nuestro ejemplo, nuestro maestro, Jesús de Nazaret. ¿Y Jesús caminó en el Espíritu o no? Claro. ¡Qué hombre tan práctico, tan pragmático! No habló en lenguas. Retuvo la que tenía. Le hizo el bien al que podía, no importaba si creía o no creía en él. Si era de la religión o no era de la religión, no le importó. Sanó al que pudo. Predicó a todos. Amó a todos. Le hizo el bien a todos. Le hizo el bien incluso a los que él sabía que más adelante iban a gritar, crucifíquenlo. A eso les hizo el bien. Y Jesús caminó en el Espíritu. Pastor, pero yo también lo vimos sanando, haciendo milagros. Sí, claro, también. Hacía parte de su ministerio de señales y prodigios. No estoy en contra de eso. Pero yo puse un escrito ayer en mi estado, yo digo, tenemos una fe que cree en lo sobrenatural, pero no dependemos de lo sobrenatural para creer. Creemos en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra autoridad de fe. Pero Jesús mismo le dijo, venga, ustedes me están pidiendo señales inmaduros. Cada rato que señales. No, yo estoy predicando mi palabra. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que caminar implica dar pasos. A medida que caminamos, nos alimentamos, porque caminar cansa. Y entonces después que venga a la iglesia, que sirva en la iglesia, que haga en la iglesia, que haga su... Pero si usted no se alimenta, queda desnutrido. Alimentación espiritual. Todos necesitan, todos, me incluyo la pastora, me incluyo, todos necesitamos recibir. Ser edificados por alguien, una palabra, algo que nos sirva. No, yo voy cada 8 días y ahí con eso, pues, no sé si usted almuerza cada 8 días, ¿cómo sería su cuerpo? Nosotros necesitamos alimentación permanente, diaria, todo el tiempo. Y caminar en el Espíritu, aparte de dar pasos, de alimentarnos, nos impulsa también a actuar. A perdonar cuando queremos guardar rencor. Porque esa es la tensión que vivimos. El Espíritu dice, perdone, y la carne dice, no guarde rencor.
no lo perdone, no lo merece, no. Eso es caminar en la carne, ¿cierto? A ser pacientes cuando queremos explotar. Yo digo, pero ¿de qué te vale tanta oración si con cualquier cosita explotas? Eso no es caminar, no me digas que eso es caminar en el Espíritu. No, es que yo soy así, yo nací así. Y yo sé, Dios sabe que yo soy así. Ah, bueno, pero también Dios sabe que Dios nos va transformando por medio del Espíritu. Por eso dice, andemos también por el Espíritu. ¿De qué te sirve tanta oración si eres un mentiroso, una mentirosa? ¿De qué te sirve tanta oración si robas a Dios? ¿De qué te sirve tanta oración y venir a la iglesia si estás buscando cómo hacerle trampa al prójimo? Eso no es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es orar mucho, ayunar mucho, venir mucho a la iglesia, cantar mucho, leer mucho y ser una mala persona. Eso no es caminar en el Espíritu. Entonces, este no es un mensaje para los supraespirituales, los que vuelan por el techo. Si algo nos dejó la Biblia en el Nuevo Testamento, fue aterrizar todo ese mensaje de los profetas y decir, venga, esto se come así, esto es así, esto es para el diario vivir, esto no es de la espectacularidad, de los reflectores, del show, no. De hecho, le dice a los profetas, ustedes hacen unos holocaustos espectaculares, sus cultos, pero su corazón está lejos de mí. Cuando Isaías habla del verdadero ayuno, le dicen, bueno, ¿qué ayunar? Sí. Pero el verdadero ayuno es hacer justicia con el prójimo. Como si ustedes están haciendo ayuno y me están haciendo sacrificio, y este está desvalido, aguantando hambre, llevado. Ese no es el verdadero ayuno. Entonces, a eso se refiere caminar precisamente por el Espíritu. Y el resultado visible de esta obediencia es el fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quiero decirle algo, este fruto que dice ahí no se puede fabricar humanamente. Humanamente nosotros no podemos fabricar todo este fruto que dice aquí. Pues dice, bueno, voy a tener paz y cualquier cosa no desarmoniza. Pero hay gente en este momento, nuestros hermanos, que pueden estar pasando una aflicción y están en paz. Porque eso es un fruto del Espíritu. Eso no se fabrica, eso no se hace. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros cuando crece. La invitación hoy es a examinar nuestro caminar con el Señor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo son nuestros pasos, espirituales o carnales? He ahí yo aprendí entonces de, vamos por buen camino, me falta mucho. Claro, todavía no hablo en lenguas, pero trato de retener la que tengo. Porque a veces uno falla y se levanta más por ahí. Pero Dios nos exhorta esta mañana a ser espirituales, entendiendo que el espiritual, primero que todo, ama al prójimo como a él mismo. Si no, no me digan que usted es espiritual. Y amar al prójimo no es solamente decir te amo. Eso es fácil. No, amar al prójimo es interesarse por el prójimo. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Es incomodarse, es desacomodarse, sacrificarse. Eso es amar al prójimo. Ese sí es espiritual. Puede que no haga nada en la iglesia, puede que de pronto sea allí calladito, sea escondidito por allí, pero su vida es una vida espiritual porque da testimonio de que el Espíritu mora en él y también camina por el Espíritu Santo. Esta mañana yo les invito, he querido traerles un mensaje más reflexivo que otra cosa, más que emocionarlos a ustedes y decir, vamos a caminar en el Espíritu. Podría ser, ¿cierto? Podría ser, porque también el Espíritu nos empodera, nos impulsa, claro.
a interpretar lenguas, a sanar, a hacer, a venir, y todo. Pero antes de toda esa espectacularidad, caminemos con el Señor en obediencia. Y esas señales que algunos anhelan grandemente, eso va a venir. Pero va a venir en una vida coherente. No que anhele solamente lo guau de Dios. ¡Wow! Y vos viste, le salió un brazo y tenía dos, pero el tercer brazo le salió un milagro. Bueno, está bien. Está bien. Pero antes de eso, este mundo está necesitando una iglesia que ande en el Espíritu. Amén. Es decir, que perdone, que ame, que haga el bien, que ayude, que sirva. Allá afuera no les está sirviendo mucho que la alabanza aquí sea espectacular. Eso nos sirve a nosotros, gloria a Dios, que es necesario. Pero ellos están necesitando allá que les demos la mano, que les prediquemos. Ellos necesitan necesitando servicio. Ellos necesitan necesitando una evidencia y muestra de amor. Ellos están necesitando vernos más unidos. Eso es lo que ellos están necesitando. Vamos a orar esta mañana, vamos a pedirle al Espíritu Santo que si esta palabra es de Él, que la selle en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que la empecemos a vivir de verdad. ¿Está listo para orar? Vamos a orar. Cierra sus ojos aquí donde está. Y vamos a hablar con el Señor. Padre, esta mañana queremos darte las gracias por tu palabra. Tu palabra siempre sabia, siempre precisa, correcta. Nos exhorta de maneras que a veces no podemos entender. Por eso, queremos alinearnos a ella, Señor. Ser obedientes. Queremos, Padre, entender que nuestra vida debe ser una vida coherente. Una vida que te honre, pero también de testimonio de tu amor a otros. Por eso, hoy como iglesia, te pedimos perdón si hemos caminado en la carne, Señor. Hoy vemos la necesidad de caminar más en el Espíritu, de ocuparnos de las cosas del Espíritu, de vivir por el Espíritu, de ser conducidos por el Espíritu. No desde nuestro ego, orgullo, parecer, criterio, no desde lo supra espiritual que podamos ser muchas veces, que a veces trae orgullo al corazón. Perdónanos, Señor. Queremos ser una iglesia tan espiritual, que otros, Señor, se contagien de tu amor, que otros quieran conocer, que otros quieran ser como nosotros, porque servimos, porque ayudamos, porque amamos, porque perdonamos, porque abrazamos. Espíritu Santo, muévete con libertad en esta iglesia, Señor. Haz como tú quieras hacer y haz lo que tú quieras hacer. Nosotros estamos dispuestos a que esa sea tu palabra que sea el timón de esta iglesia, pero también el timón de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos sido muy irritables, si hemos sido, Señor, contrarios a tu voluntad y permanecemos más en la carne que en el Espíritu. Perdónanos si creemos que andar en el Espíritu son espacios de nuestra vida, el devocional, la iglesia, las actividades de la iglesia. Perdónanos. Andar en el Espíritu es toda nuestra vida, Señor.
incluso nuestra vida familiar. Espíritu Santo, sé exhortando a cada uno de nosotros con amor frente a tu palabra, frente a lo que envías, frente a lo que hablas. Si esta palabra es tuya, Señor, ayúdanos a vivirla de verdad, de corazón. Porque eso sí es ser bautizado en el Espíritu y fuego. Un fuego que quema a los demás, no por los dones, sino por el fruto del Espíritu. Gracias, esta mañana te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.